Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar, Panetones Victorias, Lotería Nacional. presentamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy buenos días a los oyentes de Radio Carlos Palenque. Un saludo cordial a los televidentes de Palenque TV. Durante todo este periodo, que es altamente conflictivo, donde los médicos se encuentran en una serie de protestas pidiéndole al Estado boliviano que transforme el artículo 205 del nuevo Código Penal para que se modifique precisamente algunas acciones de tipo penal que se podría realizar contra los galenos. Toda esta temporada, nosotros más allá de hacer cobertura como tal, que de repente esa es la misión de los noticieros, nos dedicamos a hacer el análisis, porque esa es la misión de este programa, reflexionarlo. Arrancamos esto con una de sus aristas, que fue el defensor del pueblo, y que nos explicó aquí claramente cuál es su postura, cuál es su misión, por dónde debería él trabajar, en fin. Inmediatamente, y que como corresponde a un periodismo responsable, nos fuimos al piquete de huelga con la unidad móvil de los profesionales en salud, de los médicos, y desde la Facultad de Medicina transmitimos en vivo para poder escuchar su punto de vista también, sus preocupaciones y sus amarguras. Pero claro, ahí teníamos dos aristas, nos falta una tercera y creo que es la más importante. Probablemente la habíamos perdido de vista y este es el momento en el que deberíamos escuchar sus palabras. Varios días ya están presentando, no en nuestro canal, porque nosotros no tenemos publicidad del Estado, pero están poniendo una serie de spots sobre los testimonios de personas que han sido víctimas de negligencia o error médico. Hoy día los tengo acá en el programa para hablar con ellos, para saber de qué estamos hablando, cuál es su testimonio, cuál es su experiencia, qué piensan ellos en el transcurso de este tiempo que se está viviendo, qué opinan cuando ven a los médicos marchando, han tenido injerencia en el gobierno para poder hacer esta ley, ellos se han movilizado para que se apruebe y se promulgue finalmente esta norma. Estoy en compañía de, ya una vez estuvo en el programa María, no hablamos mucho del tema, no profundizamos, pero esta es la oportunidad. María Espejo, vicepresidenta de la Asociación de Víctimas de Mala Praxis Médica. Hola María. Un gusto, ¿no? Agradecerle y al público también. Gracias por estar. Yo quiero que me cuentes tu testimonio en unos minutos más. De la misma manera le doy la más cordial bienvenida a Rina Gutiérrez. Ella es secretaria de la Asociación de Víctimas de Mala Praxis. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, querida Verónica. Agradecida por la cobertura y también esperemos que explicar todo lo referente a lo que es la mala praxis, ¿no? Y que sí es necesario, ¿no? Y entender un poquito de qué se trata. David Incapaza, él es el presidente de la asociación. Hola David, bienvenido. Muchas gracias Verónica y saludar a todo tu equipo, a todas las personas que te ayudan y también a la población que nos escuchan, justamente para dilucidar algunos malas interpretaciones que hay sobre el decreto supremo, el artículo 205 y la posición que tiene las víctimas y las familias. David, sobre este tema. ¿Cuánto tiempo tiene esta asociación? ¿Cuándo ustedes deciden reunirse? ¿Cómo se conectan unos con otros? Coméntame, ¿cuántos años tiene la asociación? Bueno, está entre 4 o 5 años. Reciente. Pero el encuentro primero ha sido entre mamás y padres. Ya. Que tenían procesos o que han iniciado un proceso penal contra X médico, que no se conocían en primera instancia y se han ido conociendo en los pasillos de los juzgados. En los juzgados. En donde tenían el mismo caso o tal vez similar, en donde han ido encontrándose y han empezado a encontrar ciertas similitudes sobre lo que les había pasado
en el hecho médico, ¿no? Ya. Y sorpresa. O sea, coincidencias, de acciones médicas que habían llevado a esta consecuencia. Claro, ¿no? Y también el hecho de que, sorpresa, tal vez era el mismo médico que les había atendido, ¿sí? O era el mismo fiscal que estaba llevando, pero para una sí le llevaba bien el proceso, para otra no. Entonces, entre las tres hermanas, se van enseñando poco a poco cómo habían hecho para poder lograr cierto acto de justicia. Okay. Y es así que poco a poco se va conformando la asociación, ¿no? Yo tomé contacto primero con Santa Cruz, porque en Santa Cruz hay una asociación muy fuerte de víctimas y ellos también me hicieron, o sea, ¿esto ya es nacional? Podríamos decir que este reclamo, esta tosudez del Colegio Médico, está logrando que las víctimas que estaban dispersadas a nivel departamental o municipal y a nivel nacional, se vayan juntando de a poco y pidiendo ya una asociación a nivel nacional que les represente y ponga sobre la mesa de debate a nivel judicial, político, social, que hay un grupo de personas que no son atendidas debidamente en tema de justicia y en tema también de impunidad hacia los médicos. Hablamos en el tema de justicia, ya me acuerdo, María, ¿no es cierto? Pero ya esto se trata, en todo caso, ya específicamente de la mala praxis. Quiero que me cuentes tu testimonio rápidamente. Mira, Verónica, hace 2 años precisamente nosotros hemos estado en tu canal por el tema de la tardación de justicia. Correcto, entonces, permíteme. Aquí está el caso de mi esposo, que he denunciado en medios de comunicación en su momento. Él ha sido intervenido por una cirugía laparoscópica de vesícula, del cual sale con un daño cerebral y actualmente él tiene 73% de discapacidad. Entonces aquí los médicos jamás a mí me han informado lo que ha sucedido. ¿Qué edad tenía tu esposo cuando ha sido operado? 43 años, Verónica. Él ha entrado a una cirugía programada de vesícula. No ha entrado a una cirugía de emergencia, Verónica. Entonces, mire, yo aquí tengo la hoja. ¿Qué hospital? Esto en el Seguro Social Universitario. Aquí está la hoja de internación donde mi esposo entra, aquí lo dice todo, cómo ha entrado mi esposo, Verónica, en qué estado ha entrado, y en la hoja posterior está... O sea, ¿qué tenía tu esposo? ¿No tenía...? Tenía cálculos biliares. Tenían que operarle de la vesícula, además laparoscópica, que es súper simple, ¿no es cierto?, casi cero invasiva, en fin. Bueno, ¿y qué sucede luego? Sale con eso. ¿Qué te dicen? ¿Qué sucedió según te dicen ellos? A las 10 de la mañana sale el cirujano, me dice que la cirugía ha salido todo un éxito y que mi familia y yo lo esperemos en la habitación donde él se había internado, pero nosotros nos quedamos ahí y no había, espere una media hora, ya reacciona y lo vamos a llevar a su sala, me indica el médico, pero pasan las horas y mi esposo nunca salía. Cuando lo sacan, lo llevan... Terapia intensiva, me imagino. Yo he supuesto que lo estaban llevando a su habitación porque a mí no me han informado nada. Entonces, cuando voy y lo busco en su sala, mi esposo no estaba. Voy corriendo a enfermería y la enfermera me dice, pero no, sigue en recuperación. No, señorita, ya lo han sacado. Ella llama y se asusta. Me dice que está en terapia intensiva. Voy a terapia intensiva, asustada, temblando, ¿qué ha pasado? Preguntando a un médico, otro médico, y no me daban información. ¿Qué pasó al final? Resulta que... Según el médico me dicen que había embolia gaseosa, el gas que le han inflado le había subido al cerebro, pero que en 3 meses ya se iba a recuperar, pero después de eso me dan malos diagnósticos, me dicen que me resigne, que mi esposo iba a morir, que le iban a hacer estudios de tomografías, en la tomografía habían encontrado que había una edema cerebral. Tú me imagino que al final te llegas a enterar qué es lo que ha sucedido, alguien te habrá dicho qué ha pasado. ¿Qué ha pasado, Nadie, o sea, aquí hay... Es hermético, ¿no? Todos tienen un juramento del silencio, no dicen nada. Más bien todos han venido contra mí. Cuando yo he querido hacer una denuncia, han venido contra mí, que si yo iba a hacer una denuncia, ellos me iban a iniciar un proceso a mí por difamación y calumnia, o sea, el hospital. ¿Eso te han advertido el momento que estabas ahí? Me han amedrentado que si yo iba a hacer otra denuncia, que estaba yendo contra masones. Yo en mi ignorancia... ¿Qué cosa? ¿Que estabas yendo contra masones? O sea, ellos pertenecen a una logia... Eso es lo que se encubre entonces seguramente. Esa amenaza me dieron. Yo le dije al médico que me dijo esto, le dije, doctor, no tengo miedo,
me han arruinado mi vida, ya no tengo futuro, que me maten. Pero yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Tu esposo tiene 75% de discapacidad. discapacidad. Sí, ¿Tu esposo no habla? Él, gracias a Dios, habla. Su inteligencia no ha sido, más bien, afectada. afectado. Es su cuerpo el que no Sí, responde. su cuerpo tironea, tiene espasmos musculares, convulsiones. ¿Otro diagnóstico has tenido? ¿Algún Sí, otro médico te ha sí, dicho que puede sí, haber sucedido? Sí, Dime. eso también quiero agradecer, igual públicamente, así como hay malos médicos, hay muy buenos médicos. El doctor Juan Carlos Durán, que ha asumido la irresponsabilidad de estos Neurólogo. médicos, neurólogo. ¿Qué ha dicho? Él le ha dicho directamente a mi esposo, se va a recuperar, ¿Pero qué había sido? necesita tiempo. ¿Qué pasó? Según el actualmente doctor. hay un diagnóstico, el síndrome de Lance-Adams, que había sido por falta de oxigenación al cerebro y paro cardiorrespiratorio. Y aparte de que ha habido un traumatismo cráneoencefálico, porque mi esposo se había caído y le había caído un equipo en la cabeza, Verónica, y eso ellos han ocultado. Hasta el día de hoy no quieren hablar de eso. Yo tengo las fotografías donde hay una cicatriz así de grande en la cabeza y ellos que me han dicho que era escara. Yo no conocía una escara. En la cabeza menos todavía, ¿no? Ya, o sea, que tu esposo puede que se haya caído en Él recuerda haberse caído, se ha porque caído. incluso en la reconstrucción ya con el Ministerio Público, el médico indica, el anestesiólogo indica de que mi esposo era resistente a la anestesia. Entonces, mi esposo recuerda que se ha caído y le ha caído un equipo en la cabeza. Me imagino que le han puesto una anestesia más fuerte y eso le ha producido un Y paro aparte lo respiratorio. habían reentubado, Verónica, cuando no se tiene que reentubar al paciente. Tengo yo en la auditoría médica que en no conformidad que al paciente no se le debería de haber reentubado porque estaba sin oxigenación, o sea, han muerto neuronas. O sea, al sacarle y volverlo a entubar, ahí es donde él ha perdido, claro, ha habido hipoxia, no hay, oxígeno en el cerebro y ahí es donde él ha desencadenado esto. ¿Cuántos años lo tienes a tu esposo 5 así? años, Verónica. 5 años que han destruido mi vida. Mis hijos que ya no tienen vida social, mi pequeño que ha quedado con un daño psicológico, usted no se imagina. Bueno, esto es muy duro, mira, a mí me cuesta tanto como a ti hacer el programa, pero es que hay como se ve un lado, hay que ver otro. Permíteme, quiero hablar ahora, por favor, con David. David, cuéntame cuál es tu experiencia, cuál es tu testimonio, porque los vemos así fragmentos en la televisión, pero nunca hemos profundizado. ¿A quién han afectado en tu caso? Bueno, mi hijo ha nacido en el Hospital Juan 23, ¿sí? Y resulta que ahí es donde, sin consulta de sus padres, de mí y de mi esposa, le empiezan a poner ciertos medicamentos sin autorización nuestra. Determinan que ya no tiene que recibir leche materna a mi hijo y en uno de esas aparece ya en una incubadora con muchos tubos y no nos explican el por qué. Y al tercer día nos llaman y nos dicen que el niño había muerto y que nosotros tenemos que venir a recoger. Nosotros hemos pedido una explicación, no nos han dado ninguna explicación, nos han entregado el cuerpecito, aquí está y váyanse, pero firmen el documento. Y yo decía, ¿para qué voy a firmar esto? Y viene una monjita, me dice, el niño ha muerto sin bautizo y usted tiene que bautizarlo como papá, ¿sí? Entonces, producto de eso nos hemos quejado. Yo he hecho una nota, una carta igual, una carta abierta al director del hospital, como también a la hermana que estaba a cargo. Sí, pidiendo explicación sin dar nombres y apellidos porque conozco cómo es. Porque ellos dicen, me estás acusando a mí, difamación, injuria, calumnia, te voy a hacer un proceso. Entonces, la hermana... ya te saltan encima, de ya cabeza, te amenazan. De cabeza, no es que es su forma de defenderse, ¿no? Entonces, la hermana que estaba a cargo del hospital nos llama a una reunión amistosa, donde vamos con mi esposa y resulta que nos hacen un operativo donde estaba la jefa de enfermeras, el jefe de cirujanos, el director del hospital, y el director del hospital en ese momento me dice, yo puedo perdonar todo, pero lo que no puedo perdonar es que vos hayas denigrado la imagen de esta prestigiosa institución que yo estoy dirigiendo. Y esa es una cantaleta que todos los médicos lo dicen, ¿no? A todo paciente. Entonces me amenazan de que me van a hacer un proceso
de que nosotros estamos mintiendo, y resulta que aquí había sido la culpable mi esposa, ¿sí?, de la muerte de mi hijo. ¿Por qué? Porque según ellos, ella había tenido una carie aquí, un inicio de carie en su diente, y que hay un cierto parásito, no sé, un virus que va en las caries, y como ella estaba atendiéndose, está esperando al niño, ese virus entró por la sangre. No tiene ningún sentido, o sea, etcétera, etcétera. no tiene ningún sentido. Ahora, te pregunto, ¿tú sabes qué es lo que ha sucedido? ¿Has logrado saber luego qué es lo que ha podido pasar? ¿Por qué ha fallecido tu bebé? Posteriormente ha sido por parte de algunos médicos, han jugado con la vida de mi hijo, poniéndole inyecciones que nosotros no hemos autorizado, y producto de eso ha tenido reacciones en el niño que apenas tenía 2 años, 2 días de vida, ¿sí?, y que no nos los han informado en su debido momento. Lo han tapado, y lo más facilito nos han dicho: si ustedes tienen tanta duda de nuestra profesionalidad, vayan al CEDES, porque el CEDES hace los informes, las auditorías internas, y ellos son bien honestos, ¿no? Entonces nosotros hemos ido a averiguar del CEDES, y ellos nos han puesto todo un sinfín de requisitos para llegar al CEDES, y sorpresa para nosotros que la médico que estaba, era parte para nosotros la directa responsable, había sido prima o primo de uno de los que estaba en el CEDES. Entonces, por lógica, aquí se van a tapar, se van a encubrir. O sea, es difícil, no hay un lugar a donde se pueda recurrir. No hay, no se puede. ¿El colegio médico cómo funciona? El colegio médico es una institución en la cual tiene la función de defender y proteger a sus colegas, a sus afiliados, cueste lo que cueste. Entonces, por lo tanto, si encontrarse en documentos probatorios en donde uno de sus afiliados sí cometió un homicidio culposo, ese informe va a ser totalmente manipulado para que no diga eso, sino más bien diga todo lo contrario. Es protectiva, entonces, totalmente. no es realmente un espacio donde se pueda... Tú has perdido, o sea, primero, lo siento infinitamente, David, un bebé, es un bebé, tu criatura. ¿Tienes otros hijos? Sí, a un segundo niño, pero él está más cuidado que el primero, ¿no? Porque todo... Me imagino, todo lo que ustedes han vivido ahora lo están proyectando en él, ¿cierto? Claro, el producto de eso también ha provocado también que nos separemos como familia, porque no hemos podido aguantar mucho de esto. Y eso es lo que ha pasado en su generalidad. Lo que pasa es que, como ella dice, nuestra vida ya no tiene sentido. Tú has destrozado tu hogar por esto. Es que son secuelas muy fuertes que habría que trabajarlas desde el punto de vista psicológico, porque realmente es un daño a toda la familia. Por favor, contame, Rina, ¿qué ha pasado en tu caso? ¿Tienes imágenes? Sí. Él es mi hijo, él es cuando tenía 6 meses, él es internado porque estaba con temperatura, entonces le llevé a un control y ahí el médico me dice: ¿sabe qué, señora? Necesita ser nebulizado su hijito unos 2 días o día y medio. No está grave, pero sí necesita un control y aquí lo vamos a hacer. Era un hospital privado allá en la ciudad del Alto. Entonces, bueno, yo accedí porque se trataba de una nebulización y que iba a ser, y que además no tenía lo más complicaciones. A un privado a un que uno privado. piensa. Aquí tiene 8 días antes de ingresar al hospital, y la imagen que hemos visto ahorita es ya en el hospital. Ya después, ya con las secuelas, en otro hospital. Entonces, bueno, espero que esta tarde que manden los análisis correspondientes de inicio, pero antes le da a mi hijo un ibuprofeno y una amoxicilina, que tal vez este tratamiento yo lo podría haber hecho porque era vía oral en casa, pero mandan un informe, llega un informe donde dice que mi hijo tenía leucemia y una coqueluche. Ay, coqueluche. Entonces le empiezan a aislar a mi hijo, yo le digo, pero ¿cómo se...? ¿Él tosía? ¿Tenía no tos? tenía tos. Porque la coqueluche es muchísima tos, correcto. Después me inmensas. enteré todo eso, pero mi hijo en ese momento no tenía. Es más, cuando entró a un diagnóstico un control equivocado. Totalmente errado, y encima una leucemia que no tienes, porque si no mi hijo ya hubiese fallecido. Y determinan aislarle a mi pequeño a una pieza común.
donde había una persona mayor ya por retirarse también ese día. Yo le dije, entonces, si tiene esa gravedad, mi hijo, yo me lo llevo a otro hospital. Pero me dijeron, no, señora, aquí le vamos a hacer tratamiento, más bien tiene que estar agradecida con este hospital porque aquí le estamos accediendo a un niño que tiene esa enfermedad como es la coqueluche. En ningún hospital le van a querer atender, más bien usted tiene que estar agradecida con nosotros. Yo admirada y en ese momento yo confié, dije, bueno, entonces, ¿cuántos días más va a durar esto? No, estamos esperando que vengan los del CEDES, el Ministerio de Salud, para que tomen muestras del niño, cosa que nunca llegó. Han esperado, un día lunes se internó mi hijo, esperé hasta el día viernes, nunca llegaron los dichosos funcionarios del CEDES, ni los dichosos funcionarios del Ministerio de Salud, que según el médico y el dueño decían que ya hemos solicitado. Bueno, pero hasta ese momento, ¿qué pasó? Mi hijo empezó a hincharse, mi hijo empezó a tener ya llagas en toda la boca, en la parte de su cuerpo, en las axilas. Y le decía al doctor, ¿sabe qué, doctor? Mi hijo está ardiendo en plancha. No he entrado así, no he entrado así. ¿Le han puesto medicamentos en el periodo? En ese periodo solamente, como le digo, le dieron amoxicilina. Y pese que decían que tenía coqueluche, ellos deberían de atacar la enfermedad, si es que tenía mi hijo la enfermedad. Tiene unas pero le dieron una síntomas, amoxicilina. Que eso yo lo podría haber hecho en casa, por eso es mi reclamo. Claro, es lo mismo que cuando le da temperatura uno le pone un proctopirina, qué antigua soy, pero le pone un proctopirina. Tú podías haber hecho lo mismo en casa, tú necesitabas realmente un diagnóstico. Y luego pasa que dije, no confío en este diagnóstico, mandemos a hacer analizar otro. Mandé a realizar otro y lastimosamente a la unidad a la que mandé nunca llegaron los resultados. Porque me decía, pero es que no envía, señora, no envían a lo que una unidad que está mandando, no envían los resultados. Pero hasta mientras mi hijo iba deteriorándose más su salud, ¿no? Entonces ahí donde yo decido transferirle a otro hospital más cercano, obvio, como era el hospital holandés, que eran a 10 minutos, y me decían, pero si usted le lleva, va a ser bajo sus riesgos, no sé. Porque o sea, no, seremos honestas, no te querían soltar, ¿no? Estabas generando bastantes recursos y no te querían soltar, de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces yo dije, bajo mi riesgo, entonces yo lo llevo. Hablé con el hospital público, el hospital holandés, les dije que vamos a hacer una transferencia con ambulancias, y es ahí donde llega la ambulancia, lo llevo y de inmediato le hacen un análisis a mi hijo y me dicen que mi hijo tenía ya una sepsis nosocomial contraída dentro de ese hospital, una sepsis y una neumonía nosocomial. O sea, son virus que se han contraído en el sí, hospital. En ese ¿Qué hospital. es eso? ¿Qué es esa? ¿Qué dices? Es falta de higiene, sepsis. Tenía prácticamente todos sus una infección, órganos asepsia, internos. Una ¿sí? infección, ya. Todo su organismo no funcionaba, que había generado falla multiorgánica, que sus riñones, por eso es que tenía el hinchazón, porque ya sus riñones no funcionaban, no podía hacer pis ni el dos, nada. Entonces... Tranquilo. Un poquito de agua. Es que realmente nos ponemos en el lugar de ellas y de todos ustedes y realmente es un dolor impresionante. Yo lo siento igual que tú. ¿Qué pasa luego? Luego, según ya en el hospital holandés me sacan ese informe. Yo digo, pero ¿cómo si mi hijo había entrado con un resfrío? Voy y también me solicitan en el otro hospital, vaya y dígale con qué ha estado tratándose su hijo. ¿De qué clínica vaya. me estás hablando? Mire, por cuestiones jurídicas, legales, no puedo decir el nombre porque... A ver, préstame. Qué barbaridad, mire. Ok. Entonces, yo fui a pedir al dueño de ese hospital, donde inicialmente entró mi hijo, el informe médico, donde me sale y de inicio me dice que mi hijo ha sido transferido al hospital holandés con buenas condiciones, con una sonrisa social. Dios mío. Yo dije, pero no, aquí está mal, y por la coyuntura del momento que mi hijo necesitaba un auxilio ya no más pronto, lo dejé ahí ese momento el informe, me lo llevé a mi hijo, y bueno, mi hijo ya entró en un paro cardíaco, en un paro respiratorio, entró en coma, y luego sale otro informe diciendo de que mi hijo ya tenía una meningitis, que ya había pasado una meningitis, porque no había sido controlado su temperatura, ¿no? Por la sepsis nosocomial. Entonces, todo eso derivó a que mi hijo tenga ya entre en un estado de coma muy lamentable, que ha durado bastante tiempo, se le llenaron digromas en la cabecita, tiene 5 operaciones para rehabilitarlo. Cuando le llevé a un
a otro centro hospitalario, me dijeron, mire, su hijo tiene un 90% de mortalidad, él no va a recuperarse. Entonces lo vamos a desconectar. ¿Cuántos años tiene tu hijo ahora? Actualmente tiene 11. 11 años. 11 O sea, lo has hecho vivir muchos años más. Ese diagnóstico que te habían dado catastrófico, no, tú lo tienes ahí y mira, sonriendo. Así. ¿Cómo ha hecho tu amor de madre? Es increíble. Y además tú has continuado en el proceso y sigues con un proceso, ¿sí? Actualmente ya no tengo el proceso porque inicialmente había iniciado uno por fiscalía, donde decía lesiones graves y gravísimas, donde me llenaron más bien a mí con 8 procesos penales por injurias, calumnias, difamación, por parte del dueño del hospital, por parte del médico tratante, por parte de su asociación de enfermeras, por parte, o sea, hasta el portero faltaba que me meta un proceso, lo cual amedrentaron y yo no podía seguir todo tanto con en el objetivo de que tú me calle. retires la causa, ¿sí? ¿Retiraste la causa al final? No lo retiré, está ahí en fiscalía, y es ahí donde también encuentro otros informes responsables de un informe emitido por el CEDES, donde hacen un informe, hacen una inspección técnica al hospital, porque en el caso de la sepsis contraída en los hospitales tenía que haber indicios de responsabilidad, ¿verdad? Y es ahí donde el CEDES confirma que se puede desnudar de manera dramática la manera como funcionaba ese hospital en atención médica que proporcionaba a los pacientes internados, sin contar con elementos básicos de funcionamiento hospitalario, requisitos de asepsia y antiasepsia. Es así que el informe mencionado señala que en el hospital no contaban con protocolos de atención en consultorio ambulatorio como en el servicio de internación. No existían registrados los casos de cultivo y antibiograma en sospechosos de infección nosocomial y menos su seguimiento de los servicios en salud. Consulta ambulatoria, y es la parte más interesante, ¿no? Emergencias incluso reciclaban hasta guantes, y es un informe emitido por el CEDES, ¿no? Que tiene incluso... O sea números. Que en términos sencillos, este hospital no estaba en capacidad de atender a pacientes, era un espacio sucio, era un espacio donde se reutilizaban, se volvían a usar los mismos elementos que tendrían que ser para una sola vez. Es decir, es algo que es increíble que un hospital de ese prestigio tenga aquello, y qué pena que el CEDES no haga un seguimiento constante. No sé cuánto tiempo tengo hecho en programa, pero sí, me toca hacer una pausa. La próxima media hora yo quiero saber qué tanta injerencia han tenido ustedes en esta ley. ¿Ustedes creen que todos los profesionales funcionan así? Me imagino que no, porque han habido otros hospitales que han podido ayudarte. ¿Qué opinan de ver a los profesionales en esto? ¿Y qué opinan de esa norma, de ese artículo 205? Enseguida regresamos. Quiero volar y descubrir el nuevo TAM. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresas nos traerán. Pronto se descubrirá la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo TAM está por llegar.